Bienvenidos a una nueva inmersión en busca de conocimiento. Hoy nos vamos a la España del siglo XIX y lo hacemos de la mano de uno de sus observadores más agudos, Mariano José de Larra, Fígaro. Tenemos aquí sus artículos más conocidos y también textos sobre su vida, su obra. Nuestro objetivo es intentar entender esa mirada tan satírica, a veces casi cruel, que tenía sobre su época, ¿no? Sobre la sociedad, la política. Queremos saber por qué dijo eso de escribir en Madrid es llorar y sobre todo por qué nos suena tan actual a veces y ver cómo su vida, que fue bastante intensa, y la España tan convulsa que vivió, cómo influyó todo eso en él. Exacto. Larra es que usa la ironía, la sátira, como si fueran como herramientas de análisis social, ¿no? Y en sus escritos, no solo los periodísticos, también en su novela, en su teatro, no solo crítica, sino que refleja muy bien las tensiones de la época, pues esa lucha entre lo viejo y lo nuevo, la tradición y esa modernidad que se buscaba, la esperanza liberal y luego, la tremenda desilusión que le llevó a su final trágico. Es una figura, clave para entender el romanticismo liberal y muchas cosas que luego veremos en la generación del 98. Antes de ser Fígaro, el Larra joven ya era peculiar, marcado por su tiempo, claro. Una infancia con exilio familiar, por ser afrancesados, una educación un poco irregular, y luego está ese episodio un poco oscuro en Valladolid, ¿no? Algo que le cambió el carácter, dicen. Sí, se habla de un acontecimiento misterioso. Algunos biógrafos apuntan a que pudo descubrir, una relación extramatrimonial de su padre. No está claro, pero algo pasó. Y lo que choca bastante es que de joven se afilió a los voluntarios realistas, un cuerpo absolutista. Sí, eso es una contradicción curiosa, la verdad. Cuesta un poco encajarlo con el Larra liberal que conocemos después. Totalmente. Incluso en esa época ya se ve una sensibilidad muy grande al ambiente opresor del absolutismo, esa oscura noche intelectual que decía Mesonero Romano. Él mismo relacionaba su angustia personal con la política. Le llega a escribir a su padre algo como «Estoy viviendo de milagro desde el año 26». Y ya en sus primeros poemas o en traducciones que hacía, ya soltaba alguna puya, ¿no? Contra la patria. ¿Por qué pudiendo ser madre querida quisiste ser madrastra aborrecida? O esa otra frase más directa. «Estudias en España, majadero». O sea que ya apuntaba maneras el chaval. Y de ahí el salto al periodismo. Empieza a usar seudónimos, el duende satírico del día, el pobrecito hablador y, claro, el gran Fígaro. Y desde los periódicos, como el pobrecito hablador o la revista española, empieza a disparar. Empieza a disparar, sí. Y sobre todo con los artículos de costumbres. Pero ojo, que no son como los de Mesonero Romanos, más amables, ¿sabes? No, Larra es más incisivo. Mucho más. Para él, describir una costumbre era la excusa perfecta para la crítica social, para la crítica política. Él creía que las ideas liberales tenían que estar no solo en las leyes, sino en el día a día, en los hábitos. Tenía esa convicción de que un pueblo no es verdaderamente libre mientras que la libertad no está arraigada en sus costumbres. Me parece muy interesante eso, que la libertad empieza en lo cotidiano. Exacto. Para él era parte de la revolución cultural burguesa que necesitaba España. Y para ver cómo lo hacía, nada mejor que ir a los textos. Empezamos por El Castellano Viejo. Esa cena en casa de Braulio es... Es que es genial. Es una sátira brutal. Braulio es el prototipo de ese patriotismo rancio, ¿no? Orgulloso de lo suyo precisamente por ser vasto, por ser antiguo. Y Larra lo describe con un detalle que es cómico, pero a la vez demoledor. Sí. La invitación a la fuerza, la comida, pesada, mal servida. El niño que tira huesos de cereza a los ojos de la gente. La chaqueta prestada donde Fígaro se queda ahí sepultado. La conversación a gritos. Y la servilleta sucia que va pasando de uno a otro. ¡Qué horror! Es que te transmite la incomodidad solo con leerlo. Esa es la genialidad de Larra. Te hace sentir esa incomodidad, esa zafiedad que se disfraza de franqueza castellana y lo contrapone a la buena educación, la de las sociedades más modernas, que aunque sea un poco fingida, por lo menos permite convivir. Es una crítica feroz a idealizar lo cutre solo porque es nuestro. Usa el humor, casi lo grotesco, para que te veas reflejado. Otro que parece escrito hace nada es Vuelva usted mañana. El pobre Monsieur Sans-Delay, el francés que llega con ganas de hacer cosas Y se da de bruces contra el muro de la burocracia, de la desidia. El vuelva usted mañana famoso. Claro, esa frase se convirtió, gracias a él, en el símbolo de la procrastinación, de la parálisis administrativa. Pero lo interesante no es solo la crítica a la ineficacia, que es evidente. Lo genial es cómo Larra diagnostica la causa. ¿Qué dice él? Pues que no son grandes conspiraciones ni problemas irresolubles. Es simple y llanamente pereza. Aquí la verdadera intriga es la pereza, le dice un personaje. Es casi un análisis psicológico de esa resistencia al cambio, ¿sabes? Pero ¿no es un poco simple echarle la culpa de todo a la pereza? Habrían más cosas, ¿no? Problemas estructurales, políticos... Sin duda, claro que lo sabía. Y Larra los denunció en otros sitios. Pero en este artículo concentra el tiro ahí, en esa actitud,
en esa dejadez que él veía que lo paralizaba todo, que impedía que cualquier iniciativa, aunque fuera buena, saliera adelante. Es una forma de señalar una responsabilidad colectiva, una falta de energía, una reflexión muy amarga, la verdad. Y en esa línea de señalar males colectivos está también en este país. Esa manía de justificarlo todo diciendo, es que en este país. Exacto. Lo llama un funesto padrón de ignominia, una excusa para no hacer nada, para la autocomplacencia, y crea a Don Periquito, ese personaje que se queja por todo pero no mueve un dedo, escudándose en el somos así. El arquetipo del quejica pasivo. Eso es. Y frente a eso, Larra, que en ese momento todavía tenía algo de esperanza, principios de la regencia, hace un llamamiento a la responsabilidad individual, al optimismo activo. Dice algo como, cumpla cada español con sus deberes y contribuya a las mejoras posibles. Intenta empujar hacia el futuro, contraponer la esperanza de mañana al recuerdo de ayer. Un mensaje contra el fatalismo que sigue vigente, vaya. También le dio mucha caña a la hipocresía social, ¿verdad? Estoy pensando en el mundo todo es máscaras, todo el año es carnaval. Sí, ese es buenísimo. Una reflexión sobre las apariencias usando la metáfora del baile de máscaras. La idea es potente. Las caras que llevamos a diario mienten más que las caretas de carnaval. Ostras, qué bueno. Claro, porque la máscara al menos no engaña. Sabes que es falsa. Critica esas convenciones sociales, la cortesía forzada, la amabilidad que a veces oculta, pues tiranía, egoísmo o simplemente vacío. Es una reflexión sobre lo difícil que es conocer a la gente de verdad en una sociedad que él ve muy basada en el disimulo. Y lo hace con esa ironía que le incluye a él y a todos. Juntos vivimos, juntos escribimos y juntos nos reímos de ustedes, de los demás y de nosotros mismos. No deja títere con cabeza. Y políticamente, era liberal, lo sabemos. Pero ¿cómo se reflejaba eso? ¿Era un partidario fiel? Liberal convencido, sí. Sus críticas al absolutismo de Fernando VII y sobre todo al carlismo son feroces. Para él el carlismo era la barbarie, el fanatismo, el freno al progreso. Lo tenía claro. Clarísimo. Pero su liberalismo no era de partido, digamos, era de principios. Y eso hizo que fuera también muy crítico con los propios liberales cuando gobernaban, especialmente los moderados como Martínez de la Rosa. Les echaba en cara la tibieza, las medias tintas, la falta de decisión para hacer las reformas que hacían falta. O sea, un verso suelto, incómodo para todos. ¿Y su patriotismo? ¿Cómo lo definirías? Porque critica mucho, pero se nota que España le importaba, le dolía. Totalmente. Es la definición perfecta. Le dolía a España. Su patriotismo era crítico, sí, muy exigente. Quería a su país, pero justo por eso no se callaba. El viaje que hizo a Extremadura en 1835 es muy revelador. Ver la miseria, el paisaje árido, le deja hundido. Sí, escribe cosas muy duras sobre eso. Escribe, Castilla en tanto desarrollaba a mi vista el árido mapa de su desierto arenal. Y esa pregunta que lanza al ver la llanura, ¿dónde está España?, es un grito de angustia. Él entendía que el nacionalismo podía servir para unir, como un cemento social, pero avisaba contra el nacionalismo cerrado, el anclado en la tradición por la tradición, que no dejaba avanzar. Ese viaje parece que le marca, porque a partir de ahí su tono se va oscureciendo cada vez más, ¿verdad? El optimismo se va. Sí, la evolución hacia el pesimismo es clarísima, sobre todo en 1836, su último año. Los artículos finales son tremendos. El más conocido seguramente es el Día de Difuntos de 1836. Fígaro en el cementerio. Es escalofriante. Cuéntanos un poco de ese. ¿Qué tiene de especial? Pues Larra imagina que pasea por Madrid el Día de Difuntos, pero lo convierte todo en un cementerio gigante. Cada edificio, cada institución es una tumba, y cada tumba con su epitafio, irónico, cruel. Aquí yace el trono, aquí yace el valor castellano, aquí yace la Inquisición. Llega a poner lápidas como, aquí yace media España, murió de la otra media, por la guerra carlista. ¡Qué barbaridad! Y cuando pasa por la cárcel el epitafio es, aquí reposa la libertad del pensamiento. Es una visión de ruina absoluta, de un París muerto en vida. Y el final es demoledor. Sí, porque después de ver ese Madrid cementerio, Fígaro se busca a sí mismo, busca refugio en su corazón, y lo encuentra también convertido en cementerio, con una sola lápida que dice, aquí yace la esperanza. Es el vacío total, la pérdida de fe en todo, en lo colectivo y en lo personal. Es de lo más negro que se ha escrito en español, yo creo. ¡Qué duro, de verdad! Y poco después viene la Nochebuena de 1836, que va por la misma línea. Efectivamente, la Nochebuena de 1836. Yo y mi criado. Delirio filosófico. Ahí el contraste es brutal. La alegría falsa, el consumismo de la Nochebuena en Madrid. ¡Ay Dios, y qué algazara! Cuánto se come y cuánto se bebe. Y de fondo, la miseria moral, la guerra y la amargura de Larra. El culmen es el diálogo con el criado borracho, que se convierte como en su conciencia, ¿sabes? Le suelta verdades terribles. Le acusa de hipócrita, te llamas liberal y despreocupado y el día que te apoderes del látigo azotarás como te han azotado. De vanidoso,
necio, orgulloso. Es una autocrítica feroz, casi un suicidio literario, la desesperación hecha diálogo. Y esa desesperación pues acaba de la peor manera. El 13 de febrero de 1837, Larra se suicida. Sí, con solo 27 años. Después de hablar con Dolores Armijo, la mujer casada con la que tenía esa relación tan tormentosa y que parece que le confirma que se acabó, Larra se pega un tiro en su casa. Su entierro fue una manifestación enorme de duelo. Y allí, junto a la tumba, un poeta jovencísimo y desconocido, José Zorrilla, leyó un poema que le hizo famoso de la noche a la mañana y que ayudó mucho a convertir a Larra en un mito romántico. ¿Y cómo se interpretó su suicidio en la época? Pues se vio enseguida como un símbolo, el símbolo del fracaso de la esperanza liberal, de la frustración de una generación ante una España que no cambiaba. Antonio Machado diría luego aquello de «Larra se mató porque no pudo encontrar la España que buscaba». Se le convirtió en un mártir de una sociedad corrompida y estúpida. Aunque también hay que decir que hubo voces críticas que avisaron del peligro de idealizar el suicidio, de verlo como algo heroico. Claro, hay que separar al hombre del mito. Pero más allá de su muerte, nos queda su obra. No solo los artículos, también escribió teatro, como Macías, o la novela histórica El doncel de don Enrique el Doliente. Y fue una figura muy importante para la generación del 98, ¿no es así? Fundamental. Unamuno, Azorín, Baroja, todos ellos vieron en Larra a un precursor. Admiraban su lucidez, su angustia por el problema de España, su estilo tan directo, tan moderno. Lo reivindicaron como un maestro, como el primer gran periodista moderno y como un analista implacable de los males del país. Males que ellos sentían muy presentes a finales del 19, después del 98. Vieron en él a alguien que se atrevió a mirar España a la cara, sin paños calientes. Y lo increíble es que lees esos artículos hoy, casi 2 siglos después, y siguen resonando, ¿eh? Esa es quizá la gran prueba de su genialidad. Esos deliciosos panflitos, como los llamó un crítico francés, conservan una frescura que asombra. La crítica a la burocracia del «vuelva usted mañana», la pereza como motor de la inacción, la hipocresía de las máscaras, el fanatismo, la palabrería política vacía, la facilidad con que la ilusión se convierte en desilusión. Todo eso hace que Larra nos parezca, como se dice siempre, casi un contemporáneo. Fue nuestro primer gran prosista moderno, y su obra sigue siendo valiosísima para pensar nuestro pasado, y quizá también nuestro presente. Pues hemos recorrido la vida y la obra de Mariano José de Larra, de Fígaro, un escritor que usó la pluma como un bisturí para su España, desde esa sátira de costumbres como en El Castellano Viejo o Vuelva usted mañana, hasta la oscuridad terrible del Día de Difuntos o la Nochebuena, nos dejó un retrato vibrante, inteligente y a menudo muy doloroso de una sociedad llena de contradicciones, de esperanzas y de frustraciones. Su propia vida, ese camino desde la ilusión por reformar las cosas hasta el desencanto total, es un poco el espejo de lo difícil que fue para España en el siglo XIX construir un Estado liberal moderno, soltar el lastre de la tradición. Su obra es un testimonio clave de esa lucha y de esa reflexión constante sobre España como problema, que es algo que recorre nuestra historia intelectual. Y nos queda una pregunta flotando, ¿no? Al leer a Larra hoy, casi 2 siglos después, ¿cuántas de sus críticas nos siguen sonando incómodamente familiares? La lentitud de la administración, la tentación de decir, es que aquí somos así, la distancia entre lo que se dice y lo que se hace, la facilidad para caer en el pesimismo. ¿Es Larra solo un clásico o sigue siendo un espejo en el que, nos guste o no, todavía nos reconocemos? Ahí lo dejamos.